Ahí está. Bueno, Pastor Javier Martínez, los saludamos primeramente. Buenas tardes, Jonathan, hermanos, un gusto saludarlos. Buenas tardes, Pastor. Buenas tardes. Ok, entonces podemos iniciar ya con las preguntas y ya el tiempo que sobre, Dios mediante, pueden también hacer los estudiantes cualquier pregunta que tengan respecto al curso, pero vamos a enfocarnos ahora en las preguntas ya realizadas. Ok, dice, ¿solo se necesita la sintaxis para hacer una comprensión acabada de la escritura? Bajo este principio, los inconversos que estudian la teología podrían llegar a las mismas conclusiones de un converso, o adicional se necesita la revelación del Evangelio por medio del Señor. Muy buena pregunta. Pertenece al campo realmente de la hermenéutica, pero muy buena pregunta porque nos ayuda a ver el lugar de la gramática dentro de la interpretación bíblica. Bueno, lo primero, la pregunta va direccionada hacia la sintaxis. Quisiera aclarar algo. La sintaxis tiene que ver con la estructura de la oración. Cuando hablamos de gramática en un sentido amplio y aplicado a la interpretación bíblica, comprende por lo menos tres aspectos que incorpora el estudio del idioma, que es primero lo que se llama propiamente la morfología o la forma de las palabras, es decir, cómo está conjugado un verbo, en el caso del griego, cómo está declinado un sustantivo, qué conjunciones hay, etcétera. Esa es la primera parte, notar cada palabra individual, qué connotaciones tiene ahí dentro del texto. Lo segundo tiene que ver con la sintaxis, que es ya las oraciones como comunidades básicas de comunicación, y entonces ahí notamos cuántas oraciones hay dentro de un párrafo, cuál es la oración principal, cuáles son las oraciones secundarias, dentro de las oraciones de quién se habla, o sea, el sujeto, cuáles son las acciones o los verbos. Y en tercer lugar, hay que considerar lo que se denomina la semántica o el significado de las palabras. Entonces, en el campo de la gramática, necesitamos comprender las palabras por sí solas, cómo está su morfología. En segundo lugar, las oraciones gramaticales, y en tercer lugar también el campo del estudio del significado de las palabras. Eso comprende la gramática del texto, pero la gramática por sí sola no es suficiente para una correcta interpretación de un pasaje bíblico. Ciertamente es el punto principal, el punto de partida, porque la gramática busca responder a la pregunta ¿qué dice el texto? Pero a la interpretación gramatical se le debe unir la interpretación contextual o histórica, es decir, luego conectar el texto con su propio contexto, con las circunstancias del autor, de los destinatarios, con lo que es propio de la situación en la que se escribió. Y en tercer lugar, la hermenéutica también implica una interpretación teológica, que dicho en términos sencillos es ¿qué significa mi texto a la luz de todas las sagradas escrituras? Porque comprendemos que la Biblia es un solo libro y que tiene un solo autor, el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, en la hermenéutica necesitamos gramática, necesitamos investigación histórica y necesitamos también investigación teológica. La hermenéutica bíblica comprende esas tres etapas, ¿no? Con relación a la pregunta de un incrédulo puede llegar a entender la Biblia incluso teológicamente. Y de hecho, dentro del campo liberal hay, entre comillas, muy buenos intérpretes de la Biblia. Digo entre comillas porque ya voy a decir que es una correcta interpretación. Es decir, hay gente muy capacitada en el área
de la gramática, de los idiomas bíblicos, muy conocedores de los contextos, incluso con amplio conocimiento de la teología, pero eso no implica por sí solo que se obtenga un entendimiento salvífico. Para que haya un entendimiento salvífico, o sea, que conduzca a la salvación, se requiere la operación sobrenatural del Espíritu Santo. Pero el Espíritu no va a operar sin que haya una comprensión adecuada de la Escritura. Las dos cosas tienen que suceder. Un entendimiento correcto de la Escritura, que es un ejercicio nuestro, pero en segundo lugar, una operación interna del Espíritu Santo para darnos un entendimiento, una comprensión de la Escritura que nos conduzca a la salvación, que podamos ver el sentido fundamental de la Escritura, que no es otro que llevarnos a la cruz de Cristo. Entonces, en ese sentido, interpretar correctamente la Biblia es más que simplemente usar bien la gramática, más que simplemente investigar los contextos, más que simplemente entender la Biblia teológicamente. Interpretar correctamente la Biblia es algo que conduce a la salvación y la santificación. Por lo tanto, requiere una operación del Espíritu Santo. Ok, gracias, pastor. Entonces, sumándome a esa pregunta, un inconverso puede entender, sacar una correcta interpretación, pero no va a entender o la iluminación no va a tener del Espíritu Santo para poder ser salvo, ¿cierto? Correcto, sí, así es, Jonathan. Avancemos entonces a la segunda pregunta y dice, ¿cuál es la diferencia entre sujeto pasivo y el sujeto tácito? ¿Podría el profesor resolver el ejemplo de Mateo 24, 14? Bien, déjame buscar Mateo 24, 14. Bien, sujeto tácito y sujeto pasivo, ¿no? Sujeto tácito se refiere cuando el sujeto, o sea, la persona o la cosa de la que se habla, no es mencionada explícitamente en el texto. Solo se supone o está en el contexto. Eso es un sujeto tácito. Por ejemplo, digamos, una oración, digamos, vino a la tarde. Usted se pregunta quién vino. Note que no está descrito ahí explícitamente quién hace la acción. No se dice explícitamente de quién se está hablando. El verbo nos indica la persona y el número gramatical. Nos indica que es una tercera persona singular, él o ella. Él o ella vino, pero no nos dice más. Eso es un sujeto tácito y puede estar en cualquier tipo de oración, en cualquier tipo de estructura activa o pasiva. Por otro lado, cuando hablamos de sujeto pasivo, sujeto paciente, tenemos que pensar en la estructura de una oración pasiva. Una oración pasiva, obviamente, se estructura alrededor de un verbo en voz pasiva, y lo que sucede en este tipo de oraciones es que el sujeto de la oración recibe la acción señalada por el verbo. Esto en contraste con la oración activa. La oración activa, que es la más común y la más fácil de entender, señala el sujeto como aquel que hace la acción. Unos ejemplos para que entendamos. Si yo digo, yo corro la mesa, el sujeto de esa oración, en este caso es primera persona singular, yo. El sujeto, yo, hace la acción. Él es el que hace la acción de correr la mesa. Pero si yo digo, la mesa es corrida por mí,
no es muy bien expresado, pero para que entendamos el cambio de estructura ahí. La mesa es corrida por mí. Ahí de quien estamos hablando es la mesa. El sujeto pasa a ser la mesa, pero noten que la mesa de quien se habla no hace la acción, sino que la recibe, la sufre. Eso se llama sujeto paciente o sujeto pasivo. Por lo tanto, para que haya un sujeto paciente, un sujeto pasivo, debe haber un verbo en voz pasiva, conjugado en la voz pasiva. Recuerden que la semana pasada decíamos que el verbo en voz pasiva se estructura a través del verbo auxiliar ser o estar, más el participio del verbo que indica la acción. Mateo 24:14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Lo primero que notamos ahí es que el verbo está en voz pasiva. Será predicado. La estructura es pasiva de ese verbo. Verbo ser o estar como auxiliar, será, y predicado, el verbo que indica la acción ahí en participio, será predicado. Voz pasiva del verbo. Segundo, notamos cuál es el sujeto de esa oración, de quién se habla o de qué se habla. La pregunta básica del sujeto es de qué o de quién se habla. Respuesta, se habla de este evangelio. Ese es el sujeto de la oración. Tercero, la pregunta clave es esta. ¿Cuál es la relación que hay entre el sujeto, este evangelio, y el verbo será predicado? ¿El sujeto hace la acción o el sujeto recibe la acción? Y evidentemente en este caso, el sujeto, este evangelio, recibe la acción. Este evangelio será predicado. No dice que este evangelio predicará. No es voz activa, sino que dice que este evangelio, de quien se habla, sujeto, será predicado, recibe la acción. Entonces, eso es una voz pasiva. Excelente, gracias, Pastor, por la respuesta. Entonces, avancemos a la siguiente pregunta. Dice, ¿hasta cuántos núcleos de sujeto y de predicado puede haber dentro de una misma oración? No hay límite. Realmente no hay límite. No hay una norma, una ley al respecto, pero la recomendación en la redacción es evitar oraciones muy complejas. ¿Para qué? Para que la mente de quienes leen o escriben o me escuchan puedan comprender lo que yo digo. Si yo coordino muchos sujetos en una oración o coordino muchos verbos, muchos núcleos del predicado, llega un momento en que la mente del que está hablando, pero sobre todo la mente del que está oyendo, del que está escribiendo, se agota, se cansa. Entonces, aunque no hay límite, siempre la recomendación va a ser que busquemos expresarnos de la manera más sencilla posible, utilizando las oraciones de una forma simple, con sujetos simples, con núcleos del predicado simples. Si vamos a coordinar, bueno, se pueden coordinar, claro, 2, 3, 4, pero debemos tener en cuenta que entre más coordinemos, más metamos ahí palabras coordinadas con comas o con conjunciones, pues más difícil va a ser la comprensión de aquellos que nos están escuchando o leyendo, ¿no? Entonces, una buena oración gramatical es concisa y evita esa complejidad de muchos núcleos de sujeto, muchos núcleos de predicado. Gracias, Pastor. Bueno, es excelente eso lo que estaba diciendo, porque para mí también me sirve mucho para desarrollar los textos. Cuanto más conciso es cierto. Es mejor todavía. La siguiente pregunta dice, ¿las oraciones solo se dividen por puntos o pueden estar divididas por comas u otro signo? La norma del español es el punto. El punto es el divisor
de oraciones y particularmente el punto seguido. El punto aparte separa párrafos. Así que siempre una oración gramatical debe estar separada por punto. Las comas y los puntos y comas se utilizan para separar elementos al interior de la oración, como cláusulas o frases. Ahora, hay oraciones interrogativas y hay oraciones exclamativas. En ese caso no se utiliza el punto, sino que se finaliza la oración a través del signo final. Signo de interrogación final, signo de admiración final. Vale la pena recordar que en el español se utiliza signo de apertura y signo de cierre. O sea, cuando tenemos una oración interrogativa va signo de apertura y signo de cierre, lo mismo en las oraciones admirativas. Por influencia de otros idiomas, especialmente el inglés, muchas personas solo colocan el signo de interrogación al final de la oración. Y eso es equivocado, eso es una incorrección en la escritura en el español, ¿no? Pero en este caso, esas oraciones no requieren punto, porque el signo de cierre indica dónde termina la oración, sea oración interrogativa o oración admirativa. Gracias, pastor. Bueno, avancemos a la siguiente pregunta. Dice, en el análisis de la oración, ¿no importa que dentro del sujeto queden comprendidos los verbos secundarios? ¿Estos serían parte del complemento del sujeto? Bueno, ahí estaríamos considerando oraciones compuestas. Las oraciones compuestas son las que tienen más de un verbo, más de un núcleo del predicado, ¿no? Y en esas oraciones compuestas se puede dar la coordinación o la subordinación. En el caso que está preguntando, ahí estamos frente a subordinación. ¿La subordinación qué significa? Significa que una oración secundaria, una cláusula secundaria. Bueno, explico algo para que entiendan. Y bueno, tal vez lo han visto en los videos, pero es importante explicarlo para que entiendan lo que voy a expresar. Una cláusula es un elemento de una oración que contiene un verbo. Es un elemento de una oración compuesta. Entonces, una oración compuesta tiene más de un verbo y cada verbo tiene sus propios elementos de oración. Entonces, dentro de esa oración compuesta, cada verbo con sus propios elementos se llama una cláusula. Una cláusula, entonces, es un elemento de una oración compuesta. Ahora, esas cláusulas subordinadas se les llama de esa manera porque cumplen una función sintáctica a favor del verbo principal. Es decir, una oración, una cláusula subordinada puede ser el sujeto de un verbo principal, ¿sí? Por ejemplo, a ver, pienso en un ejemplo. Todo el que a mí viene, no le echo fuera. El verbo principal es no le echo fuera, o la expresión principal, hecho. El sujeto de esa oración, no le echo fuera, es todo el que a mí viene. Si preguntamos a quién no le echo fuera, perdón, el complemento directo de ese verbo, a quién no le echo fuera, respuesta sería todo el que a mí viene. Entonces noten que esa cláusula tiene verbo y tiene sujetos. Pero al ser una cláusula subordinada, está funcionando como un elemento de oración del verbo principal, ¿sí? Entonces, ahí en la pregunta que están haciendo, en ese caso, por supuesto que puede haber un verbo funcionando dentro de esa cláusula de sujeto, de una oración principal. Así que en oraciones compuestas, nosotros podemos encontrar verbos dentro del sujeto de la oración principal, podemos encontrar verbos dentro del complemento directo de una oración principal, también dentro del complemento indirecto o dentro de los complementos circunstanciales. Y pues esa es la complejidad de esas oraciones compuestas, ¿no?
que entonces encontramos varios verbos, tenemos que separar los verbos, notar cuáles son los elementos de cada uno de esos verbos y luego expresar cómo esas cláusulas están coordinadas o subordinadas entre sí. Eso es entonces la subordinación y vamos a encontrar entonces verbos subordinados dentro del sujeto, dentro del complemento, etc. Ok. Entonces, la siguiente pregunta dice, ¿en qué categoría gramatical queda la palabra si no? Cuando uno dice si no. Si no es una conjunción adversativa. Sí, es conjunción adversativa, tiene un sentido adversativo, note que incluye el no. Ok, ok. Entonces, bueno, la siguiente pregunta dice, ¿cómo diagramar las oraciones coordinadas y que presentan verbo elidido? Lo suplimos, lo suplimos. Lo colocamos y en ese caso lo colocamos, yo lo coloco entre paréntesis para indicar que lo suplí. Y es muy típico en la escritura normal para que haya fluidez en la redacción y es común en la Biblia no repetir un verbo, omitirlo en la segunda cláusula para no redundar y para que fluya la escritura. En ese caso, para la diagramación, entonces, como elaboramos un diagrama y en el diagrama tiene que haber un verbo, simplemente colocamos el verbo que debe ir ahí y va entre paréntesis. Y es un buen ejercicio porque también nos ayuda a una mejor comprensión cuando esos verbos están elididos. O sea, no aparece, el autor lo omitió para fluidez en la redacción. Okay. Hermano, que yo hice esa pregunta, quisiera complementar un poco. Sí, sí, porque claro. lo que pasa es que fue a propósito del ejercicio de Mateo 1, donde salía la genealogía. Entonces decía, por ejemplo, Judá engendró a Fares, Fares a Esrom y Esrom a otro más. Entonces, eso todo era una oración según lo que estábamos viendo por el tema del punto, de que termina en el punto. Pero estaba el verbo elidido en las siguientes afirmaciones. Entonces, para diagramarla, se tendría que poner en el lado del sujeto a todos los que engendraron, o sea, Abraham, Fares y después Esrom, Sí. ¿sí? ¿Cómo lo haces? Bueno, diagrama, Abraham engendró a Isaac. Entonces ahí tienes sujeto, verbo y complemento, ¿cierto? Luego, coordinado abajo, Isaac, sujeto, verbo elidido entre paréntesis, engendró, complemento a Jacob. Y lo mismo, Jacob, sujeto, verbo elidido, engendró y complemento a Judá. Entonces hay que suplirlo. En el diagrama hay que suplirlo. Porque evidentemente cada uno de esos elementos que están entre comas son cláusulas que el autor omitió el verbo para fluidez. Entonces, en el diagrama lo completamos para cada uno. Perfecto, entonces el diagrama siempre va a incluir hasta el punto. No Sí. separamos las oraciones. Claro, eso es una oración y es una oración compuesta coordinada. Perfecto. Muchas gracias. La coordinación ahí se da nota con comas, no con conjunciones. Perfecto. Gracias, pastor. Ok, la siguiente pregunta, bueno, también dice, ¿cómo distinguir el uso de qué como conjunción del uso como pronombre? Sí, el que es una de las palabras más complejas en el idioma. La clave más fácil es siempre suponer, iniciar con la suposición que sea pronombre. Y si no es pronombre, es conjunción. ¿Sí? ¿Cómo
podemos definir un qué pronombre a través de anteponerle el artículo definido dentro de la oración. Si ya lo tiene, si ya tiene el artículo definido, ya sabemos que es pronombre. Si no lo tiene, mentalmente lo completamos, y si la oración aclara su sentido, es pronombre. Si se pierde el sentido de la oración, entonces seguramente es una conjunción. Por ejemplo, el que cree en mí. ¿Observan ese qué? El que cree en mí. ¿Tiene artículo? ¿Tiene artículo? Pronombre. Ya, pronombre, tiene artículo. Ya claramente ahí es un pronombre, ¿sí? Pero hay casos donde no tiene el artículo. Por ejemplo, la casa que viste. La casa que viste. No tiene artículo. Pero si yo le coloco el artículo, le antepongo el artículo del sustantivo al que haría referencia, en este caso, casa, debe aclarar el sentido. ¿Cómo quedaría? La casa, la que viste. Observando lo que dice, la casa, la que viste. Ahí sale a luz que esa expresión que comienza con el que es una cláusula explicativa de casa. Nos va a dar una característica a esa casa. ¿Qué característica tiene la casa? Es la casa que viste. Entonces, como admitió el pronombre, claramente, el artículo, claramente es un pronombre. En el caso de conjunción, nunca va a admitir un artículo. Entonces, esa es la manera más práctica de poder definir el qué. Perfecto, muchas gracias. Y por ejemplo, cuando dice sino que, ahí ese sino que pasa a formar parte de la conjunción. ¿O Habría que aparte? completarlo, habría que completar, porque puede ser pronombre o puede ser conjunción. Habría que, por ejemplo, si dice sino que vino. Ahí claramente complementa el sino, es conjunción. Ok. Entonces hay que completarlo, pero normalmente si va al lado de un sino o al lado de otra conjunción, va a ser conjunción. Perfecto, muchas gracias. Ok. Continuando con las preguntas. Bueno, me gustaría pedirle también a los estudiantes que si tienen algunas preguntas que no las subieron, perdón, a la plataforma, la pueden hacer tranquilamente respecto a esta semana, la que se estuvo viendo. Y, perdón, algo también que quería aclarar, ya que el profesor estuvo contestando las preguntas, a aquellos estudiantes que tal vez hicieron la pregunta, pero tal vez por la respuesta tal vez quieren pedirle al profesor si para reforzar lo que él había respondido, lo pueden hacer también. Hermano. Hermana, sí, sí. Vamos, dale. Acá. Hola, pastor. Tengo, bueno, de nuevo varias preguntas. Tengo una duda, básicamente, o sea, creo que, bueno, me confundí un poco con otro idioma, y es en la forma de diagramar las oraciones. Por ejemplo, bueno, usted explicó delante porque uno de los hermanos preguntó la misma pregunta en el tema de, en el caso de una oración que es subordinada, por ejemplo, que se rasgaron, no, que fueron, en el caso de la oración, si no me equivoco, en el video era Josué, hijo de Num, y Caleb, hijo de Jefoné, que no me acuerdo, que fueron enviados como espías, rompieron su vestido.
Entonces, esa que fueron enviados como espías, mi cerebro lo clasificó como una oración subordinada o dependiente. Entonces, o sea, una cláusula, perdón. Entonces, por la confusión con otro idioma, entonces lo que yo hice en mi mente era dividir, o sea, un diagrama para la oración independiente, por así decirlo, que sería Josué, hijo de Num, y Caleb, hijo de Jefoné, rompieron sus vestidos, y otra parte, otro diagrama que sería que fueron enviados como para espiar no me acuerdo exactamente cuál era la dependiente. En español no se hace así, se hace todo junto, en un mismo diagrama colocamos todo junto. Estaba muteado, profe. Por favor, permítame la última parte porque acá hubo un trueno, no lo escuché, el trueno muy fuerte. No escuché la última parte. Mi pregunta, todo lo de Josué, hijo de Nun y como las claro, opciones que están ahí, las cláusulas. mi pregunta es si es que en español, cuando uno hace una diagrama de una oración compleja, como en ese caso que tenemos una cláusula dependiente y una independiente, si es que lo diagramamos todos juntos o lo separamos por oraciones, por cláusulas, perdón, la independiente y en otro lado la dependiente. Sí, lo mejor es separarlo. Lo mejor es separarlo y hacer un diagrama para cada verbo. ¿Sí? Y luego mirar cómo las cláusulas resultantes se unen, si están coordinadas o subordinadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en ese caso que estás mencionando, hay dos verbos. El verbo reconocido, que habían reconocido, y el verbo rompieron sus vestidos. Tenemos dos verbos, ¿cierto? Eso es números 14:6. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Jonathan, tú me puedes habilitar para compartir pantalla y creo que es un buen sí, claro. para ejemplificar ahí estas oraciones compuestas. Gracias. Listo, pastor. Listo, vamos a hacerlo acá lo tengo. Números 14:6, perdón un momento, me organizo acá. Entonces, siempre la recomendación es esto, trabajar cada verbo. Aquí entonces tenemos dos verbos, habían reconocido, y el otro verbo rompieron sus vestidos. Cada verbo tiene sus propios elementos. Entonces tomamos el primer verbo y vemos cuáles son sus diferentes elementos de cláusula o de oración. Entonces vamos a ubicar el verbo ahí en su lugar de predicado. El sujeto de ese verbo, quienes habían reconocido, ¿sí? Sería este pronombre. Los que habían reconocido. Ese sería el sujeto. ¿Qué habían reconocido? La tierra. Ese es el complemento directo de esa oración. Entonces ya tenemos ese verbo. Bueno, acá hay otro verbo, ¿no? Eran de. Entonces tenemos aquí este diagrama. A ver, vamos viendo. Y tenemos el verbo rompieron. ¿Quiénes rompieron? Pregunta. Siempre hay que hacerle las preguntas al verbo para encontrar sujeto, complementos directos, indirectos, etcétera, ¿no? Entonces, los que rompieron sus vestiduras fueron Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone. Ese es el sujeto de este verbo. Entonces, podemos ir organizando esa cláusula. Note que la clave siempre es ubicar los verbos y empezar a reconocer los elementos de cada verbo. Entonces aquí yo ubico estos dos sujetos. Josué, hijo de Caleb, Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, rompieron. ¿Qué rompieron? Sus vestiduras. Complemento
directo. ¿Sí? Que eran de los que eran, ¿quiénes? Este que también es un pronombre. Voy a colocarlo en azul para que lo podamos identificar y lo mismo este como pronombre. Ahí está aplicando el código de colores que enseño en el curso, ¿no? Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, eran de los que reconocieron. Entonces, podríamos dejar esto también como una cláusula. Vamos a colocar el verbo eran acá y el sujeto en este caso es el pronombre. Que eran, y esto va a complementar este eran. Eran de los que reconocieron. Entonces voy a dejar esto acá. Esto complementaría esta cláusula. Ahí pego, en un momento que pego esto acá. Esta expresión de los que habían reconocido la tierra complementa este verbo eran, que eran de los que. Entonces podríamos colocarlo acá como un complemento, ¿sí? Puede ser un tipo de complemento acá circunstancial. Esta es una oración un poco compleja porque tiene 3 verbos. Entonces lo podemos colocar así. Hay quienes colocan un diagrama de esta manera, el diagrama clásico. O yo lo que normalmente hago es enumerar las cláusulas. Digo que esta es la cláusula 1, esta es la cláusula 2 y esta es la cláusula 3. Cuando ya tenemos los verbos con sus diferentes elementos de cláusula, los tenemos que relacionar. Entonces, ¿cómo los vamos a relacionar? Esta cláusula 3 complementa este verbo eran. Entonces voy a colocar aquí cláusula 3, el nombre de la cláusula que complementa, cláusula 3. La coloco acá, está. Esto me indicaría que cláusula 3 complementa el verbo. Para separarlas y que quede un poquito más simple el diagrama. Y este que eran, describe a Josué, hijo de Nun, y a Caleb, hijo de Jefone. ¿Quiénes eran Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone? ¿Quiénes eran? Eran de los que habían reconocido la tierra. De manera que entonces voy a colocar esto como un modificador aquí. Un modificador de los 2 sujetos de esa oración. Entonces coloco cláusula 2. Esa es la forma como yo lo hago, ¿no? Siempre les digo a los alumnos algo. Yo les enseño la forma como lo hago. A mí me ayuda, mi manera de comprensión, en mi esquema mental, ¿no? Esto es solo una idea. Cada uno de ustedes, si se va a aplicar al análisis gramatical, tiene que buscar una manera que le ayude a la comprensión. Entonces, yo muestro cómo hago el diagrama porque a mí me ayuda en mi esquema mental. Esto les puede servir de pauta para que ustedes puedan idear una manera de expresar gráficamente la lógica de una oración. Hay gente que lo hace a través de este diagrama, otros lo hacen a través de un diagrama de árbol, otros lo hacen a través de lo que se llama la diagramación gramatical. Hay personas que hacen eso, un mapa mental. El punto es el siguiente, es que utilizar herramientas gráficas que me ayuden a expresar la lógica de una oración va a ser muy útil. Entonces, ese sería el resultado. Repito, ¿cuál es la clave? La clave es ubicar los verbos y notar cuáles son los diferentes elementos que acompañan ese verbo. ¿Cuál es su sujeto? ¿Cuáles son sus complementos? Entonces, eso es lo que se hace acá. En este caso, hay subordinación. Todo esto está subordinado. El verbo principal es rompieron. La idea principal es esta. Josué, hijo de Caleb, Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, rompieron sus vestidos. Esa es la idea principal. El verbo principal es rompieron. Esta cláusula, esto es subordinado. ¿Subordinado a qué? Al sujeto. Especifica el sujeto. Entonces es cláusula subordinada. Se le llama en este caso una cláusula subordinada sustantiva en función de modificador.
Muchas gracias, Pastor. Me quedó mucho más claro. Y otra duda que tenía era de que en la oración me he propuesto ir a vosotros muchas veces. Cuando se hizo el diagrama de esa oración, se colocó una X como el sujeto, como un sujeto tácito, que sería yo, ¿cierto? Y después Sí. he propuesto, y arriba de he propuesto había como un sombrerito, y arribita había una rayita que decía me. Entonces yo me preguntaba, y muchas veces como complemento abajito, ¿cierto? Muchas veces abajo del verbo, ¿ya? Entonces yo me preguntaba que si me es un pronombre y hace referencia a la primera persona en singular, ¿por qué no puede ir como sujeto y va arribita del verbo de esa manera como un ángulo? Los pronombres que se usan como sujetos son los pronombres personales, los pronombres personales propios. Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. Los otros, estos pronombres cortos, átonos, se utilizan para complemento directo o indirecto. Porque nota, por ejemplo, el me equivale a decir a mí. O sea, el autor está diciendo, yo he propuesto a mí mismo. Esa es la idea ahí con ese me. Entonces, ese me, lo mismo el te, se, lo, la, los, como pronombres, se utilizan para complemento directo e indirecto. Ahí en ese caso, el ángulo arriba señala complemento indirecto. Entonces, nunca vas a encontrar un me, un te, un se, un lo, las, como sujeto de la oración. Siempre lo vas a encontrar o como complemento directo o como complemento indirecto. Ok, y ahora me surge otra pregunta. ¿Y puede haber un complemento indirecto si es que no tenemos complemento directo? ¿No es necesario que haya un complemento directo Sí. para tener un complemento indirecto? Claro que sí. Recuerda que los verbos intransitivos no tienen complemento directo. Los únicos verbos que tienen complemento directo son los transitivos porque transfieren la acción del sujeto al complemento. Los intransitivos dejan la acción en el mismo sujeto. En ese caso, ese verbo intransitivo que no tiene complemento directo no puede tener, por ser intransitivo, puede tener complemento indirecto. Los verbos intransitivos no transfieren la acción, la dejan en el sujeto. Por ejemplo, yo vivo. Yo vivo. Vivo es un verbo intransitivo. No va a transferir la acción queda en el sujeto. Entonces, en ese caso no va a tener complemento directo y pueden tener complemento indirecto y circunstancial. Repito entonces. Los únicos verbos que tienen complemento directo son los verbos transitivos. Ahí es donde va a aparecer complemento directo. Y debe tener siempre. El verbo transitivo siempre debe tener complemento directo. Los intransitivos no. El verbo copulativo, cero estar, tienes complemento atributivo. Y los verbos en voz pasiva tienen es complemento agente en lugar de complemento directo. Entonces, el complemento directo solo aparece en oraciones en voz activa con verbo transitivo, para sintetizarlo. Te lo repito. El complemento directo es obligatorio en oraciones activas que tengan verbo transitivo. Ok. Ya, pastor. Muchas gracias. No entiendo, la gramática tiene muchas cosas. Son muchas cosas. En media hora hemos hablado de 1000 conceptos. No, pero muchas gracias, me quedo... o sea, igual tengo dudas, pero necesito como repasar y leer más, pero muchas gracias, pastor, me quedo mucho más claro. La gramática se aprende en la práctica. Yo ya menciono todas esas cosas, ahí las tengo en la cabeza, pero llevo 20 años practicando gramática, más de 10 años enseñándolo. Entonces es práctica.
es práctica. Quiero animarlos a eso, a la práctica, porque es teoría, mucha teoría, y la única manera de pensar todos estos conceptos es encontrarnos con la práctica, ir a los textos y empezar a hacer análisis gramatical. En la medida que practiquemos y hagamos análisis, esos conceptos se van a ir afianzando en nuestra mente. Y el propósito, recuerden, es que nos van a ayudar a tener una mejor comprensión de las Sagradas Escrituras. Gracias, pastor. Excelente. No sé si algún otro estudiante tenga otra pregunta que quiera hacer, o de las preguntas que hicieron los estudiantes, si han entendido correctamente, lo pueden preguntar también. Si no han entendido, perdón. Sí, perdón, aquí tengo una pregunta sobre los complementos, porque no me queda tan clara la diferencia o cómo distinguir más claramente el complemento predicativo del circunstancial, porque el circunstancial dice que señala circunstancia de tiempo, lugar, modo, instrumento, tema, cantidad, causa, fin, duda, etc. Entonces, hay varias cosas incluidas en ese, y en el predicativo dice que tiene que haber un verbo que señale estado, ¿cierto? Pero entiendo que por ahí va la distinción, pero por ejemplo, vivió, o vivió, no me parecería en un primer momento, porque es el ejemplo que se dio, Adán vivió 130 años, no me parecería en un primer momento tanto como un verbo de estado, pero ¿cómo distinguir un verbo de estado? No sé, quizás si puede dar alguna luz sobre eso. Los verbos de estado son intransitivos, por definición. Entonces dejan la acción en el mismo sujeto. ¿Sí? Entonces nota, Adán vivió. El verbo vivió deja la acción en el propio sujeto de la oración, Adán. En cuanto al complemento predicativo, la diferencia, porque a veces sí se puede confundir con un circunstancial, por ejemplo, en este caso, Adán vivió 130 años, esa expresión 130 años suena a cantidad, a tiempo, y suena entonces a un complemento circunstancial de tiempo. ¿Por qué no es en este caso circunstancial de tiempo, sino predicativo? Bueno, primero porque el verbo vivió es un verbo de estado, pero segundo, porque el complemento predicativo afecta tanto el verbo, o sea, es un complemento del verbo, como también afecta al sujeto. También nos está dando una cualidad del sujeto. Esa es la clave. El complemento circunstancial solo complementa el verbo. No tiene relación directa con el sujeto. Nota el punto acá. Adán vivió 130 años, ¿cierto? Esa expresión 130 años complementa el verbo, claro que sí, pero también nos está dando una característica de Adán. Podemos preguntar, ¿qué característica tiene Adán? Adán tiene 130 años, o Adán vivió 130 años. De manera que ese complemento, 130 años, no solo complementa el verbo, sino que también está relacionado al sujeto. Ese es un complemento predicativo. Entonces, el complemento predicativo, a diferencia del circunstancial, modifica tanto el verbo como el sujeto. Está relacionado a los dos. El circunstancial solo modifica el verbo. Entonces, esa es la clave. La clave ahí para poder discernir cuando estamos frente a un complemento atributivo y uno circunstancial, porque sí se confunde, se confunde. Perfecto, muchas gracias, profesor. Ok. Si es que ya no hay preguntas, podemos finalizar la reunión acá. Pero no sé si tienen alguno más, una pregunta, si es de vida o muerte. ¿No hay más preguntas? Bueno. Pastor Alex, puede finalizar con
una oración, por favor. Bien, oremos. Amado Dios, gracias le damos por este tiempo, gracias una vez más por la disposición del pastor Javier, de nuestro hermano Jonathan, gracias por la oportunidad que nos dio a cada uno de estar presentes en este momento, y gracias también por la claridad en las respuestas, por la sabiduría que usted ha dado al profesor para que nos pueda guiar en este asunto, y le pedimos que nos ayude a aplicarnos a este tema tan importante para comprender la escritura que usted nos ha dejado, Señor, que podamos utilizarlo sabiamente y que usted nos ilumine con su Santo Espíritu para que esa palabra nos aproveche de la manera más profunda posible, Señor, y que también así podamos exhortar, animar a nuestros hermanos. Le rogamos que usted sea el que nos dé la sabiduría y que también nos libre de todo mal y guarde nuestros corazones en su verdad. Se lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Gracias, pastor. Muchas Bueno, gracias, pastor, hermano. muchas gracias. Muchas gracias por Muchas su gracias. tiempo. Ujú. Gracias a usted por su paciencia y su esfuerzo. Adelante. Muchas gracias, bendiciones, profesor. Gracias. Muchas gracias, pastor. Gracias, Bendiciones. pastor. Bendiciones. Chao, chao. Hasta luego, Esté muy hermanos. bien. Chao.